Muy buenas noches. Este lunes estaremos llegando a los 160,000 muertos por la pandemia. México ya rebasó a la India en número de fallecimientos, colocándose como el tercer país con mayor número de fatalidades en todo el mundo. Muchas cosas que comentar, muchas dudas, sobre todo en el tema de la vacunación, y desde luego algo tenemos que decir acerca del video del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue enfermo, pero evolucionando de manera favorable, lo cual desde luego que celebramos. Saludo a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo, Héctor, Javier? Javier Tello, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, buenas noches. Javier, y Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Javier, Jorge, ¿cómo están? Pues déjame empezar contigo, Héctor. El presidente sigue enfermo, pero ante los rumores, pues salió a dar un video largo donde pues se ve que el presidente, pues sí está enfermo, pero al parecer está evolucionando de manera favorable. Bueno, qué bueno que salió, calmó una ola de rumores y de especulaciones que ya estaban empezando a volverse invencibles, porque el problema con los rumores es que luego, aunque sean desmentidos, se quedan en la cabeza de la gente mucho tiempo. Y bueno, qué bueno que salió el presidente, que estaba bien, está enfermo, pero bien, pero qué malo lo que dijo, la verdad, porque uno deriva de lo que dijo que esta experiencia personal de la enfermedad no lo ha conmovido en lo más mínimo respecto de su posición en la política que ha tenido para tratar la pandemia, y que al contrario parece haberlo como reforzado de una manera entusiasta y casi misional, de que tiene que salir de este trance de enfermedad en que está, con redoblados bríos, hacer lo mismo que ha estado haciendo. Bueno, realmente eso sí es muy preocupante, y en eso sí al revés de lo que dices, Leo, no hay muchas dudas. Hay más bien, después de este video del presidente, la certidumbre de que vamos a tener más y más de lo mismo, de esto que nos ha llevado en México a la cifra que vamos a alcanzar hoy de 160,000 muertos oficiales y probablemente como 350,000 muertos reales en este año. Bueno, más de eso es más de una catástrofe que este gobierno ha sostenido conviviendo con la enfermedad, conviviendo con la pandemia, en lugar de combatiéndola rigurosamente con todos los recursos desde el primer momento. Y este ha sido probablemente el error mayor estratégico de este gobierno, pensar que la pandemia de alguna manera es una calamidad natural ante la cual no hay nada que hacer más que rendirse y arrostrar estoicamente las consecuencias. Absolutamente no. La historia global de la pandemia lo que te demuestra es que la pandemia es el mismo bicho, es el mismo camino de transmisión y es radicalmente distinta en cada país dependiendo de la respuesta de los gobiernos y de las sociedades al mismo bicho. De manera que cada quien es responsable de su pandemia. Y el gobierno y los mexicanos somos responsables de la nuestra. No es un castigo divino que cae del cielo. Es una calamidad perfectamente conocida en su progresión, en su peligro, meses antes de que tocara suelo mexicano, y que se dejó andar y andar y andar con declaraciones del presidente, con declaraciones de su encargado de este asunto, increíbles desde el punto de vista de lo que llegaron a decir. Llegó a decir López-Gatell que lo que convenía, al revés de impedir las infecciones en las escuelas, por ejemplo, de un niño y cerrar la escuela porque estaba infectado, que lo que convenía era que se infectaran todos, porque de esa manera llegaríamos a la
inmunidad de rebaño. ¿Sabes cuántas gentes tienen que infectarse para alcanzar en México, país de 126 millones de habitantes, la inmunidad de rebaño? Pues como entre 80 y 90 millones de personas. Y tendrían que morirse como entre 3,5 millones y 4 millones de personas para que esa infección y esa inmunidad de rebaño pudiera lograrse. Es una barbaridad, pero esa fue la estrategia que tomó el gobierno de México, es la que nos ha llevado aquí y es la que el presidente, trágicamente, reconfirmó en su video. Creo que no hay dudas de que lo que nos espera adelante es peor que lo que hemos tenido. Bueno, yo decía dudas en cuanto al proceso de vacunación, a eso me refería, y creo que ahí sí hay muchas dudas, ahorita las analizaremos, pero también veo muchos colegas de la comentocracia que dicen que el presidente debería de aprovechar esta coyuntura para, dicen, cambio de rumbo, golpe de timón, hacer una introspección, aceptar la realidad, etcétera. Yo la verdad, Jorge, creo que eso es no entender quién es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha presumido que él es un terco y que gracias a la terquedad hoy es presidente de México. Y yo creo que efectivamente es un tipo obcecado que es muy difícil que cambie de opinión, Jorge. Bueno, Leo, en algo tan sencillo como el tapabocas hubiera podido aprovechar tu video y su enfermedad para compartir con nosotros un gesto muy sencillo, hacer el video con el tapabocas puesto y decir, miren, yo pensaba esto y esto y esto, no sigo no muy convencido, pero en vista de que me enfermé, en vista de lo que me dicen mis médicos, ahora sí me voy a poner el tapabocas todo el tiempo, empezando por este video que quiero compartir con ustedes sobre mi salud. Imposible, o sea, no hay manera y no va a haber manera, no hay, simplemente eso no va a suceder. Me parece totalmente inviable, imposible que eso suceda. También me parece imposible que hubiera sucedido, poco lo que sugería Héctor, que hubiera sucedido que empezara su video preocupándose por la salud de los otros 126 millones de mexicanos y luego la suya, o de los hospitalizados, o de los contagiados, o de los familiares de los 300 y pico de mil fallecidos. Pero no, it's all about me. O sea, a ver, yo les voy a platicar de mi salud y cómo estoy yo y cómo me siento yo y qué estoy haciendo yo y yo y yo y yo. Es el yoísmo pues, mexicano clásico, pero pues tabasqueño, pues, o sea, pues, es la versión de esa parte de la República, pero eso es. Entonces, más allá de que en efecto no, demostró que está razonablemente bien, me gustaría saber qué quiere decir razonablemente, pero en fin, está bien, camina, habla, hila, en fin, se ve que es una persona quizás un poco cansada, lo que tú quieras, pero que está bien y qué bueno que esté bien y qué bueno que pudo disipar todos los rumores de esa manera. Hay otras preguntas que se siguen planteando. Ya dijo la secretaria de Gobernación hoy en la mañana que va a ser una semana más sin mañaneras, es decir, en confinamiento. Son 2 semanas de enfermedad. No sé en qué condiciones se encuentre él durante estas semanas para tomar decisiones complicadas. Por ejemplo, las que él dijo que estaba tomando, las de las vacunas. Sí, pero yo insisto, a mí todos los que hablan de cambio, de que debió de ponerse el tapabocas, el cubrebocas, etcétera, pues sí, eso es el deber ser, Javier, pero el presidente es el que es y realmente yo creo que ya es hora de que nos acostumbremos y digamos que pues, el presidente es una persona terca, obcecada, que él toma un camino y que es muy difícil, aunque ese camino sea rocoso y lo esté llevando al despeñadero, muy difícil que se salga de ese camino, Javier. Me encanta el tema, Leo, y déjame darte mi lectura un poco distinta a la tuya. Me recuerda a la famosísima frase, se volvió una frase de hecho icónica, de Margaret Thatcher,
primera ministra del Reino Unido y ex líder del Partido Conservador de Inglaterra, que en un discurso en 1980, ante la petición, sin lugar a duda, de varios miembros de su propio partido y también de grupos fuera de su partido, de que cambiara el rumbo, dio un discurso donde famosamente dijo, y doy la cita primero en inglés y luego la traduzco: "The lady is not for turning". Esta dama no da vueltas en U. Y creo que es importante entender esa frase y esa actitud porque creo que aplica para López Obrador. Lo primero a decir es que la dice en un contexto, insisto, de enorme crisis. Yo estaba en Inglaterra y me acuerdo, era chavito, pero me acuerdo perfecto, una crisis desastrosa, desempleo, crisis económica, su propio partido, el ex líder de su partido, del Partido Conservador, Ted Heath, todo el mundo le decía: Dios mío, tiene usted que cambiar, hacer algún ajuste al rumbo, tiene que dar una vuelta en U, y da este discurso. Lo primero a decir es que no se trata la frase de una conclusión después de una discusión de si cambiar o no cambiar de rumbo, si dar o no dar una vuelta en U. Dice la frase Thatcher presumiendo. Es algo que presume de ella. Es una virtud, según ella, una virtud política, y se le aplaude. Y es reconocida por sus seguidores como una virtud política, ¿sí? ¿En qué consiste, según ella y según muchos, esta virtud política? Consiste en tener claridad de propósito. No es terquedad, es claridad de propósito. Consiste en firmeza ante la adversidad, no en rigidez y falta de imaginación y rechazo de ver realidad. Es firmeza ante la adversidad. ¿Para qué? Para lograr el objetivo prometido. Eso muestra coherencia. Muestra disposición a sacrificar cosas por algo que vale la pena. Muestra la capacidad de ver el largo plazo, de no perder de vista el bosque, ¿sí? Esa era la virtud que estaba presumiendo Thatcher. Sospecho, Leo, en su momento que tú estuviste de acuerdo con ella. Ahora, la oposición a Thatcher, ¿qué era lo que veía? Lo que tú describes: terquedad, rigidez, incapacidad de ver la realidad, ignorancia de los temas, dogmatismo, tendencias autodestructivas incluso. Su partido tenía mucho miedo de que iban a perder las elecciones, ¿sí? Y creo que además de verlo como virtud, hay una cierta cosmovisión detrás de ver eso como virtud. Y yo destacaría dos cosas de esa cosmovisión. Una es una visión teleológica de la historia, del proceso político, donde el fin, en cierto sentido, determina el proceso y los medios, y también una visión que unos podrían llamar aristotélica, donde uno parte de principios morales y partiendo de esos principios morales, uno construye la realidad deseada. Muy distinta a la postura realista, que reconoce una realidad y lo que trata de hacer dentro de la realidad es poner orden. Entonces, no quiero caer obviamente yo tengo mi postura y todos tenemos una postura, pero creo que lo que es interesante, y por eso cito a Thatcher, es que yo no doy vueltas en U se presenta como una virtud política que es reconocida como virtud política por sus seguidores. Y por eso cito a Thatcher, porque creo, Leo, que tú estarías de acuerdo. Qué bueno que Thatcher no dio una vuelta en U. Qué bueno que siguió el mismo camino, ¿no? Pero y qué bueno que escojas ese ejemplo, Javier, porque como hay ejemplos exitosos de una mujer que efectivamente no dio vuelta en U y acabó siendo muy exitosa, también hay ejemplos de políticos tercos, obcecados, que acabaron en la hoguera de la historia. Y simplemente me viene a la mente un señor que se llamaba Adolfo Hitler, que cuando ya era evidente que no estaban ganando la guerra en Rusia, pues su Estado Mayor militar y la gente más cercana a él les dijo: vamos a replegarnos, vámonos para atrás, repensemos las cosas, rearmémonos, que pase el invierno. En fin,
Y Hitler dijo no, porque tenía, como tú dices, foco de que hacia ahí iba a ser y de que había que conquistar la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, ahí me parece, Javier, no sé si estarás de acuerdo, perdió la guerra Hitler al decidir no dar vuelta en U, reagruparse, rearmarse para luego volver quizás hacia la Unión Soviética. Pero bueno, yo creo que por cada ejemplo de político terco exitoso podemos encontrar un ejemplo de un político exitoso que fracasó de manera tremenda, ¿no? Héctor. Un comentario, nada más Sí. antes de un comentario rapidísimo. Sí. Exitosa, obcecada y con suerte, porque afortunadamente un año y medio después de esta crisis, los generales argentinos imbéciles y genocidas decidieron invadir las Malvinas y entonces pues ella pudo salvarse de esta crisis, no tanto por terca y obcecada y visionaria, sino porque pues a little help from her friends, los argentinos, los torturadores, pues, que esa guerra le salvó la vida. Sí, le salvó la elección, eso sin lugar a dudas. Pero Javier, perdón, querías decir algo antes de que le pase, ¿no? No, nada más el punto es, obviamente a la postre podemos analizar la historia y ver qué políticos son exitosos y qué políticos no son exitosos. Claro, el punto que quiero hacer no es si a veces funciona y no funciona esta manera de ser un líder político. Lo que creo que vale la pena discutir es si es o no una virtud la postura, esta dama no da vueltas en U. Obviamente habrá momentos, todo depende y solo sabemos a la postre, pero de entrada en abstracto es un debate creo que es fascinante y creo que el tema de fondo no es que sea terco, el tema de fondo es que piensa que es una virtud no dar vueltas en U. Bueno, ya veremos cómo le va. Hitler no dio vueltas. Igual que Thatcher, ¿no? Por eso, pero yo creo que ostensiblemente no dar vueltas en U no es una virtud. Trata de vivir tu vida no dando vueltas en U a ver cómo te va. No es lo más recomendable ir por la vida, y mucho menos por la política, siendo incapaz de dar vueltas en U. Esa expresión de la Thatcher es una frase que no tiene fundamentalmente nada que ver con la operación concreta, cotidiana de la vida política. Hay muchas otras historias de personajes que nunca dieron vueltas en U. Por ejemplo, Stalin y, por ejemplo, Fidel Castro. Ve a ver en dónde a dónde llevaron a sus países y a qué tortura histórica los sometieron por ser incapaces de dar vueltas en U. Pero eso era más que no dar vueltas en U, era como una especie de actitud religiosa respecto de que no había más camino que el que ellos podían tomar, lo cual es ostensiblemente falso. Siempre hay otros caminos que tomar. La historia no es la historia del determinismo, ni mucho menos de un liderato, es la historia de cómo en cada momento, dadas ciertas circunstancias, los seres humanos van escogiendo entre distintas posibilidades. A mí no me parece que la tenacidad, en el sentido de no moverse nunca del lugar que se ha elegido, al que se ha elegido ir, sea una virtud política. Yo no quiero tener a un dirigente político que no sea capaz de dar vueltas en U, o a la izquierda, o a la derecha, o un poco. No, a mí no me hubiera gustado tener a la Thatcher. A la Thatcher le acabó yendo bien un poco por los mismos azares de la historia. Y no me gusta tener. Lo último que quiero tener es un presidente poderoso o un líder poderoso que sea incapaz de corregir, de dar vueltas en U, de flexibilizar su cabeza, de atender al dolor que está habiendo en su sociedad, cosa que en la Thatcher era muy buena. Para no ver el dolor que estaba provocando, era muy buena para eso. Yo no quiero ese tipo de dirigente. Me parece un tipo de dirigente riesgoso, me parece un tipo de dirigente opresor, me parece un tipo de dirigente que está
de una o de otra manera condenado a infligirle a su sociedad un sufrimiento y unos esfuerzos que probablemente eran totalmente innecesarios. Incluso Trátese esto de de... Thatcher, o trátese de Fidel Castro, o trátese de López Obrador. No, Y, no en este momento de sufrimiento, de muertes que se pueden evitar, no en este momento. No, incluso esto de la terquedad puede traspasar a líderes políticos. La terquedad de militarizar la seguridad pública que comenzó con Calderón, siguió con Peña y sigue con López Obrador, pues es un caso donde vemos que los resultados no han funcionado. Digo, incluso esto puede trascender. Pero yo regreso al tema, Jorge, de que aquí dar vuelta en U, lo dicen los expertos, los científicos, corregir salvaría vidas. Es que no podemos perder tampoco el foco de que una cosa es que haya cierto tipo de dolores o de problemas públicos y otra cosa es que estamos en medio de una pandemia que las malas decisiones tienen consecuencias en vidas, Jorge. Bueno, las malas decisiones y las mentiras también, Leo. Y ahí también, digamos, hay que reconocer que hay una perseverancia, una persistencia en su ser de López Obrador al seguir mintiendo. La mentira que me parece que vale más la pena discutir ahorita, porque sé que en las redes y varios comentarios que ha habido a propósito de la vacuna Sputnik, que mencionó López Obrador, desde luego, después de su conversación fraterna con Putin, fraterna, no sé si hubiera, digamos, en plena represión generalizada en Rusia, no sé si la palabra fraterna sea el mejor calificativo que hubiera podido escoger, aunque claro, él no opina sobre lo que pasa en Rusia, le da igual. Pero bueno, hablemos de Sputnik un momento nada más. Hay un problema básico, Leo, que parece que mucha gente no quiere entender, incluso gente de buena fe, etc. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad, la autoridad, el conocimiento para opinar sobre la calidad de la vacuna Sputnik. Por lo menos es mi caso y creo que todos estamos en la misma situación. Creo que sí podemos opinar sobre la dictadura rusa. De eso sí sabemos algo, porque hemos ido, porque hemos leído, porque hemos estudiado. Javier, incluso si recuerdo, si no me equivoco, vivió un tiempo en Moscú, cuando su padre fue embajador, o por lo menos lo visitaba con frecuencia. Sí podemos opinar sobre la dictadura rusa y sobre un aspecto muy particular de una dictadura y de una dictadura autocrática completa como la de Putin. No hay regulador posible, independiente, transparente y honesto en Rusia. No puede haberlo. No hay un señor, un Tavarish, que pueda estudiar los resultados de la fase 3, imponer una fase 3 como Dios manda, y luego ir con Putin y decirle, Gasparín presidente, esto no sirve, esta porquería no sirve, perdóneme, no funcionó, como Merck, como le dijeron los científicos al CEO de Merck la semana pasada, fíjese, no sirvió. ¿Por qué? Porque sabe lo que le va a pasar, lo van a mandar envenenar. Eso es lo que hacen los dictadores. Ya han avanzado desde la época de Stalin, es cierto, ahora es con veneno, no con un tiro en la nuca, pero sigue siendo lo mismo. Tú no puedes tener un órgano autónomo regulador confiable en una dictadura, simplemente no es concebible. Sea buena o mala la vacuna, haya sido producida por un laboratorio que se fundó en 1890 bajo el zar todavía. Esa no es la discusión. No hay manera de saber si es buena o mala, porque no hay regulador en Rusia. Lo que la COFEPRIS pueda o no revisar, o lo que la MAD Argentina puedan o no revisar, son los papeles que el Ministerio de Inversiones, el Fondo de Inversión Rusa, el Ministerio de Salud, le entregan, no un regulador independiente. No es que la COFEPRIS es muy buena y muy independiente, supongamos que sí, pero su materia prima es esa.
La COFEPRIS no va a llevar a cabo la fase 3 en México. ¿Se llevó a cabo o no en Rusia? Entonces, es una discusión aberrante. No hay cómo saber. Eso es lo que hay que entender. Es una dictadura. Yo no tengo nada en contra de las vacunas dictatoriales. Pueden ser muy buenas. El problema es que no sé si son vacunas o es agua. No hay manera de saberlo. No hay cómo. Bueno, y es la gran apuesta del gobierno mexicano, hay que decirlo, porque pues aquí otra vez el gobierno mexicano se enredó, no compró las vacunas, esto lo ha dicho y le ha dado un gran seguimiento a Héctor Aguilar Camín, hay un proceso de vacunación sin vacunas, es terrible. Y bueno, la gran apuesta del gobierno mexicano, Javier, son la Sputnik V, que bueno, pues efectivamente, ni siquiera, por cierto, y tuvimos esta discusión entre nosotros cuatro aquí por mensajito, ni siquiera queda claro si ya la aprobaron o no aquí en México. Al parecer, en este momento que estamos haciendo el programa, no la han aprobado, pero ya la compraron. Entonces, yo francamente ahí es donde digo que las dudas de la vacunación, o que me quedan muchas dudas con la vacunación, Javier. Y creo que tienes muchas buenas razones para tener dudas, y no solamente respecto a la vacuna de la que hablaba Jorge, sino en general al proceso, cómo se va a llevar a cabo la vacunación, en fin. Yo creo que todos tenemos, por un lado, ansias de entender y saber qué es lo que va a pasar, y por el otro lado, al no haber respuestas, pues genera enorme incertidumbre. Entonces yo creo que hay que decirlo, no somos el único país donde está pasando esto. También, como bien señala una y otra vez Héctor, hay países donde esto se está haciendo muy bien. Entonces uno pensaría que tal vez por ahí podríamos empezar a tratar de resolver dudas y diseñar procesos, es a través de países que al parecer lo están haciendo bien. Una vez más, queda claro que hay países que la tienen más fácil, que tienen más recursos, lo que tú quieras. Pero creo que en estos esfuerzos, las mejores prácticas son fundamentales, por más que las tengas que ajustar a tu realidad. Y creo que ya mejores prácticas de qué se podría hacer. Sobre lo de Sputnik, yo tengo una duda, Jorge. Coincido con tu análisis y no sé nada aquí al respecto. Coincido con en términos generales, con la idea de que mucha confianza en Putin no hay que tener, ni en su gobierno. Coincido plenamente con eso. Lo que no me queda claro es qué tan independiente puede ser una farmacéutica rusa, que me imagino que quiere hacer dinero en el mercado vendiendo sus vacunas. Y que tal vez sabe que la manera de hacer dinero en el mercado vendiendo sus vacunas es operando a través de los canales más respetados y reconocidos, más que a través del Ministerio de Salud ruso. No sé, esto es una duda, una pregunta. Es decir, si tú eres una farmacéutica rusa y quieres desarrollar una medicina, una vacuna, sigues protocolos de manera independiente que sometes ante revistas especializadas, órganos internacionales, o todo y absolutamente todo pasa por el Ministerio de Salud. Esa sería mi única duda respecto a tu descripción de por qué no podemos saber si es buena o es mala la vacuna rusa, la vacuna Sputnik 5. Te voy a decir lo que yo sé, y ahorita le paso a Jorge la palabra. Pero creo que esta vacuna no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y además por ninguna de las autoridades, digamos, sanitarias, ni de Occidente, ni de Europa, ni de Estados Unidos o Canadá. Pero le paso a Jorge la palabra. Mismo, Leo, no, es decir, si eso fuera, Javier, y podría en teoría hacerlo, podrían ellos haber ya terminado una fase 3 amplia. En algunos lugares se dijo que eran solo 79 personas, no tengo idea, pero una fase 3 de 10, 20, 15, 20, 30 mil personas, y esos estudios, esos resultados, presentárselos a cualquiera de estas instancias regulatorias que mencionaba Leo. El otro punto, Javier, es que
en teoría puede haber una farmacéutica rusa que no sea parte de la plutocracia rusa, de la mafia rusa dirigida por Putin. Pero en teoría, porque todas las demás empresas que conocemos, empezando por Gazprom, pero todas las demás, pues son empresas paraestatales en el fondo, no son empresas privadas, independientes, etcétera, porque también a cuántos empresarios o plutócratas o mafiosos rusos no ha metido a la cárcel Putin en los últimos 20 años. Muchísimos, no los ha envenenado, pero bueno, pero a la cárcel sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este tema del COVID-19. Está bueno el debate, caray, las dudas que tenemos, las vacunas, en fin, hay muchas cosas que analizar y lo seguiremos haciendo después de este breve corte. Regresamos, estamos analizando el tema del COVID-19, hay muchos asuntos que tratar, ahorita estábamos hablando de la vacuna, en particular la Sputnik V, que pues a mí me queda claro que es la gran apuesta del gobierno mexicano, 24 millones de dosis, pero la verdad no acabo de entender, y a ver si alguien me lo aclara, cómo es posible que hayan comprado la vacuna sin tener la aprobación de la autoridad sanitaria en México, que es la COFEPRIS. Héctor, tú querías entrarle a este tema. Bueno, sí, no sé de dónde sacas la certidumbre de que ya compraron las vacunas. No. Lo dijo el presidente, o sea, que ya van a llegar. El presidente dice muchas cosas, también ha dicho muchas cosas. No sabemos qué es lo que han comprado ni cómo lo han comprado. Ahora, hay un asunto aquí con la vacuna de la que se habla poco y que me parece a mí la fundamental. Esto de poner 24 millones de vacunas es poner a 24 millones de personas en situación de que puedan tener una mala reacción a la vacuna. De hecho, la que se aplica hoy en Estados Unidos tiene la previsión de que después de que te la ponen debes esperar, porque puede haber una reacción alérgica. Están esperando muy pocas reacciones alérgicas, muy pocas, pero saben cuáles pueden ser. Y hay la respuesta para si la tienes, puedes tener un shock anafiláctico y te ponen una de epinefrina y te sacan del shock anafiláctico si la vacuna te lo da. Lo saben porque lo han investigado en las 3 fases. Saben exactamente cuál puede ser la consecuencia de la vacuna. Tú no puedes plantearte ponerle a 24 millones de mexicanos una vacuna cuyas reacciones secundarias no conoces. Es una irresponsabilidad cuasi criminal, porque lo que es inevitable es que un porcentaje de todos aquellos a los que vacunas tengan reacciones de las malas reacciones que puede provocar la vacuna. Tú no puedes realmente, salvo en un acto de gigantesca irresponsabilidad sanitaria, pensar que le vas a poner a 24 millones de mexicanos una vacuna cuya eficacia, cuyos efectos secundarios en el fondo no conoces. Puede ser, como dice Jorge, pues que sea pura agua. Bueno, y entonces el daño será que el inyectado se sentirá inmune y no lo está. Por lo tanto, se va seguramente a infectar, porque dejará de cuidarse. Pero puede haber una reacción grave, pequeña, que le provoque reacciones malas a un pequeño porcentaje de esta población. Y ese pequeño porcentaje de la población, que sea el 1%, pues puede ser de pronto 240,000 personas. Entonces, hay una irresponsabilidad brutal en la idea de un gobierno que está, como lo hizo el argentino, que está dispuesto a ponerle a sus ciudadanos una vacuna que no está, digamos, probada según los estándares internacionales científicos, que son muy buenos y están probados internacionalmente durante mucho tiempo. Eso a mí me parece que solo esa consideración debería detener al gobierno respecto de la vacuna rusa, respecto de la vacuna china y respecto de toda vacuna que no haya por lo menos cumplido las 3 fases que se piden hoy
por cierto, para una aprobación de emergencia, porque las que están aprobadas de emergencia. Quieren decir que todas tienen alguna posibilidad de una reacción secundaria. Entonces tiene que venir la vacuna junto con el remedio para la reacción secundaria. Pensar que le vas a poner a 24 millones de mexicanos una vacuna cuya reacción secundaria realmente no conoces es una barbaridad. Yo nada más quisiera aclarar que efectivamente es el presidente López Obrador quien dijo que se había acordado traer 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a México, pero la semana pasada, y aquí estoy viendo la noticia en este momento en el sitio de Animal Político, Juan Ferrer, quien es el director del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI, dijo que esta semana llegarían alrededor de 200,000 dosis de esta vacuna a México, a pesar de que aún no se tiene el aval de la COFEPRIS. Esto lo dijo el director del INSABI, de ahí yo sacaba mi información de que ya van a empezar a llegar las vacunas. Solamente quería aclarar eso. Jorge, no sé hacia dónde quieres que nos vayamos. Yo solo quería reiterar una cosa, que es que ha sido muy contradictoria la postura del gobierno e incluso de las autoridades rusas, porque hoy hay un boletín de la embajada o del Ministerio de Salud ruso y del Fondo de Inversión ruso diciendo que ninguno de los tres han presentado solicitud de autorización a la COFEPRIS. Yo no tengo idea si eso sea cierto o no, pero sí es extraño de que por un lado estén diciendo que ya las compraron, por el otro estén diciendo que la COFEPRIS primero sí la aprobó y después que no la aprobó, y ahora están diciendo que ni siquiera se ha solicitado la autorización. Un comentario sobre el ambiente de Guerra Fría. A ver, sí hay, como dice López Obrador, tiene toda la razón, salvo a propósito de sí mismo, no somos iguales, no. La FDA de Estados Unidos y la EMA de la Unión Europea y la autoridad o el regulador inglés, que ya debido al Brexit es independiente, no es europeo, no son iguales a los reguladores chinos y rusos. ¿Por qué? En ambos casos se trata de dictaduras y en los otros casos se trata de democracias imperfectas, incompletas, que deben ser mejoradas, perfeccionadas, etcétera, todo lo que se quiera. Yo entiendo que hay gente en la 4T que le tienen más confianza al gobierno de Cuba, al gobierno de Rusia o al gobierno chino. Es todo su derecho tenerle esa confianza. Que se pongan la vacuna cubana, puede ser la soberanía 1 o la soberanía 2, muy buenas las dos. Cada quien que escoja. Yo le tengo más confianza, sí, a la FDA. Ahora, hay un problema. ¿Por qué el señor López Obrador, el presidente, si le tiene más confianza al regulador ruso o cubano, por qué firmó un tratado de libre comercio con el gobierno de Estados Unidos, donde el regulador es la FDA? Yo no recuerdo que hayan negociado durante 2 años un tratado con Cuba, ni con Rusia, ni con China. Pero si quiere, sí, nada más que aquí cada quien tiene sus opiniones y son válidas las unas y las otras, pero no me vengan con el cuento de que esto es Guerra Fría y que es un complot del imperialismo contra los rusos. No, los rusos no hay necesidad de un complot contra ellos. Putin dice, sí soy un dictador, ¿y qué? A ver, llevo 20 años, ¿y qué? Lo que es más, me pienso quedar hasta el 2036. Y háganle como quieran. Bueno. A ver, Javier, tenemos que ir concluyendo, y tú que me mandaste la bola rápida de la Thatcher, yo ahora te mando una bola rápida de Reagan, quien decía, el gobierno no es la solución porque el gobierno es el problema. Y a mí me queda claro que en este caso de la pandemia en México y en particular el caso de la vacunación, el gobierno es el problema. Ustedes que les gusta mucho la intervención del Estado y el estatismo, no están viendo que para que el Estado funcione tiene que haber un gobierno eficaz, y este gobierno, perdón Javier, pero es evidentísimo, los números lo dicen, es
un fracaso, por lo menos en el tema de la vacunación. A un mes de llegar las primeras vacunas, va el 0.5% de la población mexicana vacunada. Leo, si queremos ver qué países han sido exitosos en su proceso de vacunación, han sido países que le han puesto el énfasis, le han apostado al gobierno. Biden, precisamente lo que está haciendo ahorita es precisamente lo que no había hecho Trump, que es meter al gobierno federal en todo el proceso. Podemos ir país por país de los que han sido exitosos en el proceso de vacunación y caray, si el gobierno está presente. Estoy de acuerdo que si te toca un gobierno ineficaz, pues no te va a ir bien en el proceso de vacunación. El problema no es el gobierno per se, es la ineficacia. Pero déjame nada más enfatizar, porque hay dos argumentos que es importante distinguir. Parecería que Héctor argumentaba que es irresponsable aplicar una vacuna a menos de que se cumplan todos los procesos establecidos para asegurar que la vacuna es no solamente eficaz, sino también segura. Ese es un argumento, lo comparto al 100%. El otro argumento, el de Jorge, es que en el caso de la vacuna rusa Sputnik, no sé si es Sputnik V o Sputnik 5, en el caso de esa vacuna, no es posible saber si es buena o mala, dada que viene de un cierto sistema político. Son argumentos distintos, porque uno es decir, todavía no cumple todas las fases, pero cuando cumpla la tercera fase Sputnik, no las ponemos. Otra cosa es decir, nunca nos debemos de poner Sputnik 5 porque no hay manera de saber si es buena o mala, eficaz o no eficaz, segura o no segura. Son dos argumentos muy distintos. A ver, creo que Jorge quiere entrarle, perdón, venga Jorge. Hay dos maneras muy sencillas que presenten todos sus documentos los rusos, todas las bases de datos crudas, no ya manipuladas, no, tal cual, a la FDA o a la EMA. Y esta Leo. Si la FDA dice que la Sputnik funciona, yo me la pongo. Y te reto, Leo, a que tú te la pongas también. Sí, claro. ¿Yo? También. No, yo también. Pero a ver, y si dice la COFEPRIS, y si la COFEPRIS dice que sí, ¿no te la pones? No, a menos es que la COFEPRIS tiene que activar una serie de mecanismos que no están activados. Hay una cosa que se llama comité de moléculas. Eso no está activado. ¿Quién sabe qué es lo que están haciendo en la COFEPRIS? ¿Quién sabe? No lo sabemos. A mí tampoco me bastaría, ¿eh? ¿Por qué vamos a preferir la sola decisión de la COFEPRIS en vez de la decisión colegiada global de las instancias que se dedican a esto? Estamos hablando de la salud de los mexicanos. Estamos hablando de que le vas a poner una inyección o una sustancia a millones de mexicanos. Tienes que tener un cuidado extremo, el mayor que se pueda en el contexto de los cuidados globales que hay para esto. Porque cualquier otra cosa es una cosa de una irracionalidad, llevados por la prisa, llevados por la frustración, por la razón que sea. Lo que tienen es que aceptar la realidad de que no tienen las vacunas, no las tienen, las van a tener. Bien, darle tiempo y esperar y hasta tener las vacunas, hacer el proceso, como decía muy bien Javier, siguiendo las prácticas mejores que se han utilizado. Y en esto debo coincidir con Javier. En este caso, el gobierno es la solución. Si el gobierno no tiene una solución, no la puede tener nadie, porque solo desde el gobierno es posible. Sí. Sí, estoy de acuerdo. El gobierno debería ser la solución. Yo creo que en este caso, no en la teoría, no en las grandes, no, en este caso particular, el gobierno es el problema, Héctor. La solución del gobierno mexicano a la pandemia ha sido tan catastrófica como es. No es así la pandemia, así la ha hecho el gobierno y en parte nuestra sociedad también. Entonces déjenme nada más y con esto termino. Yo pienso que en este caso el gobierno en el caso mexicano el gobierno es el problema, para que quede claro, no en un caso teórico, hipotético, en el caso mexicano el gobierno es el problema, para que quede.
ya. Ese es el punto que quería hacer, pero me tengo que ir. El problema es que sea incapaz de dar vuelta en U. Justamente ese es el problema de este gobierno en particular. Bueno, tengo que hacer una breve pausa y vamos a cambiar de tema. Vamos a retomar el debate de la semana pasada sobre la verdad y la mentira para la sobrevivencia de la democracia liberal. Hombre, vaya que está relacionado este tema con lo que veníamos discutiendo. Regresamos en un momento más.